Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor y les agradezco por recibirme en su casa. Por favor, no se olvide que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Amén. Y también que nos ayuden a siempre a orar porque poco a poco el Señor nos va a ir permitiendo regresar a nuestros templos, ¿verdad? Ah, Mientras tanto, quiero que se adelante usted a abrir su Biblia en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Hoy vamos a hablar sobre ciudadanos de dos mundos, es decir, nosotros, ¿verdad? Somos ciudadanos de dos mundos. Ah, ¿Tiene su Biblia ahí? Abramos la Biblia y leamos la palabra del Señor para que Dios, después vamos a orar para que Dios nos ayude con esta pequeña enseñanza, ¿verdad? Si tiene ahí una libretita, un esfero y quiere anotar, está muy bien. O si de pronto quiere que las notas yo le pueda enviar, está muy bien también. Me lo pide. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Muy bien, oramos. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por lo maravilloso y fantástico que eres con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón y una mente y unos ojos sensibles para poder ver tu mano día a día a favor de nosotros. Ahora, Señor, que estamos en momentos difíciles en el mundo entero, es un momento para poder ver más fácilmente tu mano poderosa de provisión, de cuidado también, y de eso estamos agradecidos. Te pedimos, Señor, en este momento que nos ayudes con la enseñanza, que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida, la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Um, este mundo, mis queridos hermanos, es para nosotros un hogar momentáneo. Es decir, aquí vivimos, aquí nacimos, aquí fuimos creados por Dios y tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque toda la naturaleza, todo lo que Dios creó, lo hizo por causa del hombre. No el hombre hizo para la naturaleza, sino la naturaleza la creó Dios para nosotros. Recuerden ustedes que cuando Dios creó el mundo, bueno, hay muchas personas que no creen que Dios creó el mundo, las cosas. Pero nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios y sabemos que Dios creó al mundo. Y cuando Dios creó todo y el huerto estaba preparado con todas sus frutas, hortalizas y las cosas que Dios, los ríos y todo lo que Dios había creado, entonces puso al hombre. Porque ese era el ambiente que Dios quería que el hombre creciera y se desarrollara. Bueno, todo cambió desde que el hombre decidió pecar. Pecar, ustedes saben que es desobedecer las órdenes de Dios. Pero de todas maneras, como hemos hablado en otros estudios,
Jesús apareció para poder rectificar ese problema. Y la única forma de rectificarlo es que Él venga a nacer en nuestros corazones y nos dé a nosotros la vida eterna. Pero mientras tanto, antes de ir al cielo, que es vamos a decir, la culminación de la vida eterna, o donde la vida eterna se ejecutará a perfección, estamos en este mundo y tenemos que entender que nuestra vida acá es pasajera, ¿verdad? Que aquí somos ciudadanos de este mundo momentáneos. Jesús dijo en San Juan 18:36, le dijo esto a Pilato. ¿Se acuerdan ustedes que Pilato interrogó a Jesús y le pregunta, luego tú eres rey? Y Jesús dijo, yo para esto he nacido. Sino que dijo, mi reino no es de este mundo. Y esto es lo que pasa, es que todos los que son seguidores de Jesucristo también son ciudadanos del reino de Jesucristo. Y si el reino de Jesucristo no es de este mundo, entonces tampoco nuestra habitación final no es aquí en esta tierra. Amén. Los seguidores entonces de Cristo tampoco son de este mundo, o sea, vivimos en este mundo, pero no para siempre. Y dice San Juan capítulo 17, verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo la semana de la pasión, cuando estaba, creo yo, en el huerto del Getsemaní orando, y oró por todos nosotros. Y una de las cosas que dijo fue esto, que Él nos dio su palabra y el mundo aborreció. Bueno, realmente el mundo ha aborrecido a Dios. Y como nosotros somos seguidores de Dios, podría ser que una parte del mundo nos aborrezca. Pero no nos aborrece a nosotros, sino a Dios. Y dice, como no somos de este mundo, como tampoco el Señor es de este mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía final? Nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Así es de que, hermano, tenga paciencia, aguante, sufra lo que hay que sufrir, supérelo con el poder de Dios, porque pronto estaremos con el Señor. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo. Entonces, un día eso va a pasar. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo estaba en la tierra, le habló a los discípulos y les dijo, yo volveré a ustedes, volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos? Entonces en la escritura, desde los evangelios hasta el Apocalipsis, se habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y aún los profetas del Antiguo Testamento expresan acerca del reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque un día el Señor vendrá a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Verdad? Eso lo puede estudiar usted en Apocalipsis capítulo 19. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué somos aquí? El apóstol Pedro dice que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿para qué nos aconseja abstenernos de los deseos de la carne, que es el pecado, o sea, los deseos de la concupiscencia? Es para que nosotros podamos ser aptos para subir al cielo. No se olviden que los pecados no nos permiten a nosotros ir al cielo, porque en el cielo no hay pecado. Entonces tenemos que abstenernos, y si de pronto hemos pecado, venir al Señor y decirle, perdóname, límpiame, ¿verdad? Eso es continuamente, porque estamos en este mundo y estamos expuestos. Esto es algo así como lo que está pasando ahora, el coronavirus, ¿verdad? Usted está sano, yo estoy sano, pero estamos expuestos, salimos a la calle, usamos el bus, aquí en Cuenca ya usamos el tranvía, o vamos al supermercado, o cualquier lugar, por ahí está el virus. Y usted está expuesto. Y la única forma como usted puede ayudarse es limpiándose, ¿verdad? Cubriéndose, nariz y boca,
lavándose las manos después que baja del bus, límpiese antes de tocarse el rostro. Y todo ese proceso nos ayuda. Noten ustedes que el proceso de protección se llama limpieza. Entonces en la vida espiritual es lo mismo, el pecado está ahí en la calle, ¿verdad? Y a veces está en la mente de las personas y el proceso de mantenerse bien con Dios es limpiarse continuamente, ¿verdad? Esta ciudadanía en el cielo se va a hacer más real, digo yo más real porque la Biblia nos enseña que el que cree ya es salvo. Así dice la palabra de Dios. O sea, no es ninguna presunción de ningún cristiano. El que cree ya es salvo. Y el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, nosotros podemos considerarnos ya salvos, ¿verdad? Sino que expuestos en el mundo todavía, porque aquí vivimos. Esa salvación podría correr riesgo si nosotros no nos cuidamos. Pero se hará más realidad cuando Cristo vuelva por la iglesia. Él volverá un día por la iglesia. Lean ustedes Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí nos enseña la palabra de Dios que Él volverá, ¿verdad? Por su pueblo, estén vivos o hayan muerto. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Entonces dice Primera de Tesalonicenses. Pero mientras tanto, mientras Él no viene, tenemos que aceptar que vivimos en este mundo con una visión hacia el cielo. Yo vivo en este mundo, hago todo lo que este mundo necesito hacer, pero con la visión de que un día voy a ir al cielo, con la esperanza de la vida eterna. Así es de que tenemos que confiar que Dios nos tiene en sus manos. Estos días en mi devocional estaba reflexionando que muchas veces o muchos de nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Miedo a morir. Y estaba pensando, ¿por qué es que tenemos miedo a morir? Bueno, uno, porque la muerte es algo desconocido para nosotros, aunque vemos que muere gente a nuestros alrededores, pero yo nunca lo experimenté. Nunca lo he experimentado. Entonces, un poco temor a lo desconocido. Pero más que todo, temor al futuro. Una persona que no se considere salva, que no se considere que Dios la va a llevar al cielo, va a tener más miedo que cualquier otro. Pero aquellos que saben que sus vidas están seguras, escondidas en Dios, están seguras, esas personas pueden tener un poco más de paz y decir, Señor, estamos en tus manos y tú harás con nosotros lo que bien a ti te parezca. Amén. Entonces, si vivimos aquí en este mundo, tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo bien, hacerlo conforme Dios quiere. Amén. No podemos vivir alocadamente, como aquí en la ciudad de Cuenca se dice chuya vida, ¿verdad? Ya, bueno, solo tengo una vida, la voy a disfrutar y me voy a ir a la farra, me voy a ir... No, cuidadito, ¿verdad? Porque cuando nosotros vivimos la vida en desenfreno, entonces un día Dios nos va a pedir cuentas. El problema es que te van a pedir cuentas. Y por esa razón no puedes ser anarquista, ¿verdad? Y hacer lo que te da la gana. Eso no puedes hacerlo. Tienes que vivirlo de acuerdo como Dios te dice. Y Dios nos pide aquí en Romanos capítulo 13, nos pide 4 cosas que hagamos, ¿verdad? 1, someternos a las autoridades. Esto es una forma de vivir en este mundo. 2, nos pide pagar las deudas. Y 3, nos pide andar en amor. Y 4, nos pide andar en luz. Estas 4 cosas nos pide el Señor. Les repito, ¿verdad? Les repito. Someternos a las autoridades, al gobierno. Pagar las deudas. Andar en amor y andar en luz. Noten ustedes que todo lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 12, todo requiere amor. Los dones requieren amor para ejercerlo. Tener una buena relación con los demás requiere amarlos. Tener una buena relación con Dios requiere amor. Y someternos a autoridades también requiere amor. Amor a Dios en primer lugar porque Él es el que lo pide. Esto no es lo que yo estoy hablando ahora, no es algo que yo estoy pidiéndole a ustedes. Es algo que Dios nos pide a nosotros, porque estoy leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de las primeras 2 cosas. Primero, el sometimiento a las autoridades.
Y entonces el punto es este. Todos debemos someternos a las autoridades gobernantes, ¿verdad? Eso dice Romanos 13:1, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí está bien claro, toda persona. Todos los que infringen la ley están quebrantando la ley de Dios también. Algunos infringen la ley descaradamente, otros asolapadamente, pero igual, delante de Dios no se esconde nadie. Nadie se esconde. Y un día los que se rebelan, los rebeldes descarados, van a rendir cuenta, y los rebeldes sutiles también van a dar cuenta delante de Dios. Entonces, del 1 al 5 de Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues que no temerle a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, esta porción que les he leído nos va a ayudar en muchas cosas, ¿verdad? En el tiempo que el apóstol Pablo escribió, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Y los expulsó acusándolos de alboroto. No sé si ustedes saben que para ese tiempo había una organización, en un comentario le llama terrorista, ¿verdad? Que son los celotes. Y curiosamente, cuando uno de los discípulos de Jesús había sido de ese grupo, ¿verdad? Simón el celote. Entonces, este grupo era un grupo revolucionario contra el imperio romano. Bueno, ¿qué judío no iba a estar celoso de que estaban bajo un imperio? Por supuesto, ¿verdad? Y tenían que ver qué hacer. Pero ellos habían hecho muchas cosas malas y habían manchado la imagen de todos los judíos. Entonces, como no quería esos alborotos, los echó de Roma, acusándolos de alboroto precisamente, ¿verdad? Y algunos cristianos, al ver todo eso, se miraban tentados en rebelarse también y no pagar los impuestos al imperio. Pero estaban bajo ese imperio. Quiero recordarles que cuando el pueblo de Israel estuvo bajo un imperio, el babilónico, el sirio, el medo-persa y ahora el romano, es porque Dios había querido que ese pueblo pase por ese imperio. Y era una forma como Dios estaba castigando a la nación de Israel, que entonces era su pueblo. Ahora el pueblo, ya hemos estudiado en otras ocasiones, que de los dos pueblos Dios hizo uno, del pueblo gentil y del pueblo judío Dios hizo uno. Ese pueblo es el pueblo cristiano, los hijos de Dios. Eso somos nosotros ahora, ¿verdad? Bueno, y si los cristianos en aquel entonces se oponían, también iban a dejar una mala imagen ante el imperio por rebelarse. Y hay cosas en las cuales nosotros no debemos de rebelarnos ante las autoridades. Bueno, ya voy a explicar algo aquí. Curiosamente, en el tiempo pasado, Dios apoyó cierta rebelión de los israelitas ante las autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, Dios apoyó la rebelión ante el gobierno egipcio de las parteras. Pero vea usted si no era justo la rebelión en ese caso, ¿no? Porque
el rey de Egipto, perdón, había dado la orden de que las parteras hebreas, vea, le dieran muerte a todos los hijos varones que nacieran. ¿Cómo le quedaría la conciencia a usted? Si nace el hijo varón, ahora tengo que matarlo. No, la conciencia no les iba a quedar tranquila. ¿Por qué razón? Porque bueno, ya a Dios no le iba a gustar tampoco que ellas estuvieran matando a los bebés, a los niños. Lamentablemente hoy en día hay personas que aprueban el aborto. El aborto es una muerte a un bebé, ¿verdad? Porque nosotros tenemos vida desde la concepción. Ahora, ellas decidieron rebelarse. Eso está en Éxodo capítulo 1, verso 17. Y Dios las protegió a ellas. Veamos algo más. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes de estos tres hebreos? ¿Verdad? El emperador había hecho una gran estatua y había dicho que todos le adoren a la estatua. Pero Dios ya había dado órdenes que no tenemos que hacernos imágenes ni doblar nuestras rodillas ante ellas. Y estos tres hebreos decidieron no hincarse ante esa estatua. Entonces los condenaron al horno de fuego y fueron metidos al horno de fuego. No es que Dios les salvó del horno. Ellos fueron metidos al horno de fuego. Dios los salvó de las llamas del horno. Porque ellos estaban dentro del fuego y el fuego no los quemaba. ¿Qué le parece? Eso es un milagro bárbaro, ¿no? Pero Dios respaldó que se rebelen contra esa autoridad porque están haciendo algo contra la autoridad de Dios. Ahora tengo otro ejemplo. Daniel, también siempre en el mismo imperio, ¿verdad? Daniel, los enemigos de Daniel hicieron que el rey haga un decreto que por un mes no oren a otro Dios, sino al Dios del imperio. Pero Daniel tenía la costumbre de orar todos los días, 3 veces al día. Dice la Biblia que él abría las ventanas en dirección a Jerusalén para orar por Jerusalén. Y él no hizo nada hipócrita, no, él siempre hizo eso. Pero eso le costó que lo metan al foso de los leones. Sino que ahí Dios hizo un milagro. Los leones no comieron a Daniel. Yo puedo imaginarme que alguna melena de un león les sirvió de almohada, ¿verdad? Pero luego los que acusaron a Daniel fueron metidos. Y dice que ni siquiera habían caído cuando ellos fueron devorados. También otro testimonio de este tipo, los apóstoles ante el Sanedrín. Los del Sanedrín habían atrapado a los apóstoles para que ellos no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos, tanto en el capítulo 4, 18 al 20, y como el capítulo 5, 17 al 42, dicen lo mismo. Consideren ustedes que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los apóstoles reconocían que Dios es autoridad sobre todos los seres humanos. ¿Y por qué Dios es autoridad sobre todos los seres humanos? Aunque el hombre se haga poderoso y se crea el más poderoso, no eres el más poderoso porque Dios te creó y Él es el más poderoso, entonces tenemos que obedecerle a Él. Esto lo tuvieron que hacer los discípulos y sufrieron mucho por mantener su palabra. Por último, también todos los creyentes que existen en el tiempo de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 13, ellos van a rebelarse contra la autoridad. ¿Por qué razón? Porque la autoridad va a querer implantarles en su mano derecha o en la frente un código con el cual no podrán comprar ni vender. Dice, pero el que se ponga esa marca no podrá ser salvo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso no es lo que yo decido, eso es lo que dice la Biblia. Lean ustedes Apocalipsis capítulo 13 y se van a dar cuenta. Y entonces ellos quizás van a rebelarse y van a pagar con su vida, pero es algo que Dios apoya. En todos estos casos, la actitud del creyente no fue agresiva al gobierno, sino que se sometió tanto al gobierno como a Dios. Sino que cuando la autoridad rebasa el límite donde Dios no permite, entonces ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar, no violentamente hacia ellos, sino en obediencia hacia Dios, ¿verdad? Porque Dios es la autoridad suprema. Amén.
Yo quisiera que ustedes en su casa, ya después del estudio pueden hacerlo si quieren, porque ahorita no vamos a tener tiempo para hacer este tipo de taller, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, verso 1 al 5, ustedes deben de leerlo y subrayar las razones que usted ve ahí para poderse someter al gobierno. Y ahí lee y usted va a encontrar las razones, que bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de eso, pero sería bueno que lo haga, porque si un día alguien le pregunta, usted tiene marcado en su Biblia ahí, ¿verdad? Debemos someternos a las autoridades porque es Dios quien ha establecido las autoridades. O sea, las autoridades son puestas por Dios. Aunque nosotros votemos, hagamos elecciones, créame que Dios tiene el control. Dios sabe por qué algunos quedan y otros no, ¿verdad? Entonces son establecidas por Dios según el versículo 1 que leímos. Segundo, debemos someternos a las autoridades porque el que se revela contra lo que Dios ha establecido. Eso leímos ahorita en Romanos, ¿verdad? Vamos a someternos a las autoridades primero porque fueron establecidas por Dios. Segundo, porque si no me someto, me rebelo contra lo que Dios estableció. Esto está hablando de autoridades civiles, pero también hay autoridades en otras ramas, las autoridades de gobierno, ¿verdad? Pero hay autoridades en otras ramas. Por ejemplo, en los centros educativos hay autoridades, hay un director, un rector de universidad, qué sé yo, los maestros, los supervisores. En una empresa también hay un gerente, hay un supervisor, ¿verdad? Y etcétera. En una iglesia hay pastores, obispos, ministros, ancianos, que son los títulos que por lo general se dan a las personas que Dios pone en el liderazgo. Entonces, todo eso cubre acá. También, en tercer lugar, debemos someternos a las autoridades para tener una conciencia libre de culpabilidad y un corazón libre de temor, ¿verdad? Ahí dice, en la cita bíblica que leímos, dice, no solo por el castigo te vas a someter a ellos, sino por causa de la conciencia. Es importante eso. Por ejemplo, las autoridades han establecido un sistema, eso no es acá solamente en el mundo entero, un sistema de tránsito. Y muchas veces nosotros no respetamos el sistema de tránsito. Vemos el semáforo en rojo y decimos, ¿verdad? Tenemos unos segundos para pasar y ahí vamos. Créame que está quebrantando las reglas que las autoridades nos han puesto, ¿verdad? Y no solo eso solo es un pequeño ejemplo, pero hay un montón de cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Un punto más, debemos someternos a las autoridades porque son servidores de Dios para nuestro bien. Eso dice esa porción bíblica, ¿verdad? Y que no en vano lleva la espada. Dice que la espada sirve para castigar al malo, definitivamente. Y lo que vamos a hacer nosotros con nuestras autoridades es primero obedecer las reglas que ellos nos pongan, ¿verdad? Y lo hemos hecho, todo este tiempo lo hemos hecho. Aquí hemos estado encerrados en casa, ¿verdad? He observado, por ejemplo, el sufrimiento que tienen los pequeñitos, los niños, cuando son hiperactivos y encerrados en casa. Qué difícil es para el padre, ¿verdad? Que el hijo ya no tiene en qué gastar la energía. Pero lo hemos hecho con sufrimiento, sacrificio, con quizás limitados un poco de los alimentos y recibiendo medio o no recibiendo salario. Aquí hemos obedecido, ¿verdad? Gracias a Dios lo hemos hecho y lo hemos hecho con paz, con tranquilidad, sin agresión al gobierno, a nadie. Y porque eso es lo que Dios nos dice. Ahora llegará el tiempo en que el gobierno tiene que decir, sí, bueno, regresen a sus labores, regresen a la iglesia, y tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios quiere que regresemos a las iglesias, ¿verdad? El segundo punto de todo este estudio de Romanos está en el verso 6 al 7. Todos debemos de pagar nuestras deudas. Porque eso es lo que dice ahí esta cita bíblica que leímos nosotros, ¿verdad? En el verso 6. Les leo el 6. Amén. Dice,
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Pagad, repito, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea que uno puede tener deuda no solo de dinero, ¿verdad? Sino deuda de respeto también. Dios exige que los cristianos, bueno, esta palabra está para todos, los que creen y los que no creen, ¿verdad? Pero de cualquier manera, como Él la dio Dios, Dios es el que va a pedir cuentas un día si la obedecimos o no. Pero hablando de nosotros los cristianos, nos pide que seamos ciudadanos responsables, ¿verdad? Vamos a ser ciudadanos responsables. Y una de las cosas que vamos a hacer es pagar lo que nos piden pagar. Impuestos. Sí, bueno, si yo estoy generando una cantidad de dinero y dice ya te toca hacer la declaración, bueno, hay que hacerla. Toca pagar esta mercadería para que le ingreses al país, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo correcto. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, y menciona algunas cosas a pagar, por ejemplo, impuestos. Al que impuesto dice impuesto. ¿Qué les parece, hermano? Un día Jesús pagó su impuesto. ¿Qué cosa, no? Jesús, el creador de la vida, del universo, un día le piden el impuesto a Jesús. Sí, que también algunas autoridades como que abusan de su autoridad y no entienden algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ellos, eso un día Dios les va a pedir las cuentas también. Pero vean lo que dice en San Mateo 22, 16 al 21. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Herodianos son seguidores del rey Herodes o de la familia de los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? No se olviden que César no era judío, era romano, ¿verdad? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué les parece? Tentaron a Jesús, pero qué sabiduría la que Dios tenía en Jesucristo. Pero un día le pidieron los tributos también a Jesús, y entonces Jesús fue y mandó a Pedro a sacar un pez, y de la barriga del pez sacó una moneda en la cual pagó los impuestos de Jesús y los impuestos de los discípulos. ¿Qué les parece? Pero bueno, eso lo hizo el Señor, no tenía que hacerlo porque Él es el creador de la vida, pero eso lo hizo el Señor para enseñarnos a nosotros que como ciudadanos de este mundo tenemos que cumplir lo que es correcto, ¿verdad? Pero también dice: pagad a todos lo que debéis. Es decir, a la gente también, no solo al gobierno, sino a la gente. A los padres. ¿Qué le podemos deber a los padres? Honra, obediencia, apoyo, ¿sí? Bueno, apoyo económico principalmente, ya si los hijos son grandes, deben de apoyar en la casa, definitivamente. Respeto. Esto es honra al padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguien nos prestó algo, ¿qué tenemos que hacer? Devolverlo. Y si nos prestaron dinero, ¿qué tenemos que hacer? Pagarlo. No podemos andarnos escondiéndose en la vida para arriba y para abajo, ¿verdad? Y a Dios, como dijo Jesús ahí, ¿verdad? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Sabe qué es lo que es de Dios? La ofrenda y el diezmo es de Dios. Dice en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice Dios a la nación de Israel. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Nosotros tenemos una cuenta que pagar a Dios. Si usted no ha estado pagando la cuenta con Dios, debe de devolver al Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay una parte que dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero eso no quiere decir que vas a seguir acumulando deudas con Dios. Tenemos que aprender a ser cristianos responsables delante de Él, para con el gobierno, para con las personas y para con Dios mismo. Los verdaderos cristianos pagamos deudas. Los falsos cristianos se esconden para no pagar y se engañan a sí mismos, porque un día Dios pedirá cuenta. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios nos pide a nosotros responsabilidad para con el gobierno, para con el prójimo y para con Dios mismo. Y yo diría también responsabilidad para nuestra casa, ¿verdad? La Biblia dice que todos debemos de proveer para los nuestros, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, no se olviden que somos ciudadanos de dos mundos, ¿verdad? Yo le puse ciudadanos de dos mundos. ¿Por qué razón? Porque vivimos en este mundo. Y mientras vivimos en este mundo, hay que ser responsable en lo que hacemos. Pero que nuestra mira es ir al cielo. Entonces, si vamos a ir al cielo, hagamos las cosas como a Dios le agrada. ¿Qué les parece? Sé que esta porción bíblica no es tan cómoda, no es tan bonita como aquella que dice, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, te ayudo, te tomo de la mano derecha. Claro que eso también Dios hace. Pero Dios quiere que nosotros podamos obedecer su palabra también. Amén. En el reino de Dios, mis queridos hermanos, es así. Dando es como recibimos. Dios siempre nos da de sus bendiciones, pero también pide que nosotros demos a los demás, a Él y al gobierno lo que el gobierno nos pide. Amén. Lo único que sí, no quebrantemos las leyes divinas, las leyes de Dios. Amemos a Dios de todo corazón y todo lo que Dios nos pida será muy fácil ejecutarlo. Amén. Quiero orar para que Dios bendiga su casa y este versículo 10 de Malaquías 3 sea una realidad en su vida, que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre usted bendición. ¿Cómo dice? Exacto, hasta que sobre y abunde. Qué bonito es cuando la bendición de Dios viene a manos llenas. Y yo digo, ya no me cabe en el refrigerador, ¿verdad? Entonces voy a compartir con alguien. Esta es la oración para ustedes. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo sé que tienen un corazón maravilloso, por eso se conectan, Señor, porque quieren escuchar tu palabra. Y esta es la palabra que tú nos tenías para el día de hoy. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre. Nos ayudes a ser leales, ser fieles, ser responsables en cuanto a lo que tu palabra nos pide. Y en este caso, Señor, queremos orar por nuestros gobernantes. Señor, que tú les bendigas, tú les guardes, tú les des la sabiduría y la justicia para poder ayudarnos a nosotros, la nación. Y nosotros, la nación, los ciudadanos de este país o del país donde estemos, Señor, podamos ser personas responsables, dignos ciudadanos de respeto, respetando y siendo respetados. Gracias, Señor, porque tú siempre suples todas nuestras necesidades, aquellos que confiamos en ti. Bendecimos, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide. No se olviden, ¿verdad? Siempre salir con protección. Bueno, yo lo que hago antes de salir, Señor, me toca ir a tal lugar. Por favor, guárdame, protégeme. Y ahora Dios quiere protegerle, pero también usted tiene que protegerse, ¿verdad? Quiero decirles que
La escuela dominical está haciendo estas galletitas. No sé si la miran ahí. Está haciendo estas ricas galletitas. Yo me comí una, ¿verdad? Bueno, realmente me comí dos. Y está haciendo estas galletitas para venderlas y ayudar a nuestros niños de la escuela dominical, ¿verdad? A los pequeños. Ahí. Muy bien. Y ya compré mis $3, ¿verdad? Claro que tengo que pagarlos, pero solo me las han traído, tengo que pagarlas. Ahora, usted puede colaborar. Por favor, acérquese a Sarita, a la hermana Alicia o a alguno de nosotros para que pueda colaborar con la niñez de la Iglesia Evangélica Hogar Cristiano. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Buenas noches.